jubileum křtu, obnova křesťanství na Ukrajině, Rusku i Bělorusku. Aniversario del bautismo, restauración del cristianismo en Ucrania, Rusia y Bielorrusia. V současné době probíhá proces dekristianizace slovanských národů. En el presente estamos presenciando el proceso de descristianización de las naciones Je eslavas. prosazována ideologie celosvětové globalizace, jejíž cílem je redukce, autogenocida, morální a Una duchovní. ideología de globalización está siendo establecida, cuyo propósito es la reducción, el autogenocidio, tanto moral como espiritual. Mění se zákonodárství pomocí pozitivních pojmů. La legislación está siendo transformada mediante el uso de términos positivos. Ale ve skutečnosti je prosazována nejkrutší diktatura v dějinách Pero de lidstva. hecho, este es el establecimiento de la más cruel de las dictaduras de la historia de la humanidad. Mluví se o právech dětí, o právu žen, Un habla de derechos de la niñez, derechos de la ale mujer. ve skutečnosti jde o největší tyranii dětí a tyranii žen a matek. Sin embargo, en realidad se trata de la mayor tiranía sobre los niños, sobre las mujeres y sobre las Všechno madres. je završeno různými konvencemi OSN Todo esto es confirmado por las convenciones y recomendaciones de la ONU, a v podstatě jsou to zločiny proti lidskosti. pero en esencia estos son crímenes contra la humanidad, Horší zločiny, než byly zločiny fašismu. peores que aquellos cometidos por el fascismo. Fašismus likvidoval tisíce nevinných lidí, El fascismo destruyó miles de personas pouze inocentes, fyzicky, tan solo físicamente, ale jejich duše mohly být spasení. pero las almas de muchos quedaron a salvo. Ale tato démonská ideologie Sin embargo, esta ideología demoníaca pomalu morálně devastuje lidi už od dětství. poco a poco arruina moralmente a las personas desde la misma niñez. Takové zločiny a takové zbočení ani na lidský rozum nemůže přijít. Uno nunca podría siquiera imaginar tales crímenes y perversiones, Zvláště co se děje vůči dětem. especialmente en relación con los To niños. všechno je pod pojmem juvenální justice Todo esto toma lugar bajo el término justicia juvenil, a tyto zločiny, které ničí všechny morální, duchovní a křesťanské y kořeny, estos crímenes que destruyen todas las raíces morales, espirituales y se cristianas schovávají pod pojmem gender. están ocultas bajo el término igualdad de género. Gender to je šílenství, Eso de género es to locura, je ztráta rozumu, pérdida de la razón, to je ztráta svědomí. pérdida de la conciencia. Nazývat, že muž může být ženou, anebo opačně, to je totální nesmysl. Decir que un hombre puede ser una mujer o viceversa es un absurdo total. A přeoperovávat muže na ženu, to jsou zločiny. Y una operación de cambio de sexo es un crimen. To budou morální, fyzické Tales kality, personas se convierten en lisiados morales y físicos. které skončí nakonec v depresích a v sebevraždách. Acabarán en depresiones y cometiendo suicidios. Ale předtím ještě zneužije ten démon, aby ničili a likvidovali své okolí. Sin embargo, el demonio primero abusará de ellos mediante la devastación de sus ambientes. To je program pekla na zemi a pekla po Este es un smrti. programa para lograr el infierno en la tierra y el infierno tras la Tato muerte. ideologie Esta es la je ideología nejzločinnější ideologie v dějinách lidstva. más criminal en la historia de la humanidad. A všechno se přikrývá pozitivními pojmy Y todo esto es encubierto bajo términos positivos. a mění se pomalu zákonodárství Las leyes, una tras otra, son cambiadas, a mění myšlení lidí. así como la mente de las personas. Je největší tragédie, La peor tragedia es že tyto zločiny, jako by se otevřelo samo peklo, que estos crímenes son el infierno liberado. nevyšly někde na území hinduismu či buddhismu, Ellos no tienen su origen en territorios budista o hindú, ale na území odpadlého křesťanství. sino en territorio de un cristianismo caído, Křesťanství, které zradilo Krista a Boží zákony. cristianismo que traiciona a Cristo y a las leyes de Dios, Evropa, která byla vybudována na křesťanských Europa principech, que se construyó sobre principios na cristianos, desateru, sobre el decálogo, na lásce k Bohu a k bližnímu, sobre el amor a Dios y al prójimo, najednou se stává
roztokou největších zločinů. De repente se convierte en una cloaca de los más atroces Kde to crímenes. má kořeny? ¿Dónde quedaron las raíces? Kořeny jsou v odpadu Las křesťanství, raíces están en la apostasía del které cristianismo, začalo hlásat hereze, que empezó a proclamar herejías, čili profesionální lži, mentiras profesionales, které likvidují základní pravdy que křesťanské. destruyen las verdades fundamentales del cristianismo. Mluví se, jako by to bylo křesťanství, Alguien usa términos cristianos, ale vlastně pod pojmy se dostal duch hereze a duch světa. pero estos ya están penetrados con el espíritu de la herejía y el espíritu del mundo. A tato metoda, Y este método, která vznikla na odpadlém křesťanství, producido por el cristianismo apostatizado, nyní jako prokletí přichází na celé území světa. llega ahora como una maldición sobre el mundo entero. Či odtud to vyšlo. Así que estas son las raíces. Kdo založil masonskou organizaci? ¿Quién fundó la asociación masónica? Nějaký buddhista či hinduista? ¿Un budista o un hindú? Ne, křesťanský pastor. No, un ministro cristiano. Kdo vytvořil filozofii, jejíž oběťmi byly miliony lidí? ¿Quiénes fueron los fundadores de las filosofías de las cuales han caído millones de víctimas? Odpadlí křesťané. Cristianos desertores. Podívejme se na historii od 19. století. Echemos una mirada a la historia del siglo XIX. Zde vystupuje filozof Marx, Nietzsche, Kant a En ese jiní. momento aparecieron filósofos tales como Marx, Nietzsche, Kant y Kdo otros. to byl Marx? ¿Quién fue Marx? Marx byl obrácený křesťan. Marx era un cristiano convertido. On o Kristu psal verše, hymny. Escribió poemas e himnos en honor de Cristo. A pak se setkal s nějakým satanistou Luego conoció a un satanista a postavil se tvrdě proti Kristu y se enfrentó radicalmente a Cristo a proti víře Boha. y a la fe en Dios. Kdo to byl Nietzsche? ¿Quién fue Nietzsche? To byl protestant, který pocházel z věřící rodiny Fue un protestante procedente de una familia cristiana, a nakonec se postavil tvrdě proti pero al Kristu final se convirtió en un poderoso oponente de i Cristo proti křesťanství. y el cristianismo. Je otcem fašismu. Es el padre del fascismo. V tomto období, polovině 19. století, En ese periodo, la mitad del siglo XIX, jakoby takový démon lži se koncentroval skrze filozofii a skrze profesionální lež, aby pod lidskou pýchou pareciera que un demonio de mentiras, valiéndose de la filosofía y de mentiras profesionales, narušil základy hubiera křesťanství. hecho un gran esfuerzo para minar los fundamentos del cristianismo por medio de orgullo humano. Nastává i rozkvět satanismu, Al mismo tiempo, hubo un gran florecimiento de satanismo, který konali různé elity, especialmente entre la élite, které se scházely samozřejmě tajně miembros de la cual se reunían, por supuesto, en secreto, a začali robit plány, jak prostě likvidovat křesťanství. y comenzaron a incubar complots contra el cristianismo. A v tomto období také nastala renesance spiritismu. Este periodo también produjo un renacimiento de espiritismo. Známý případ dcer Foxových z Ameriky, Es bien conocido el caso de las hermanas Fox de Estados pak Unidos. jako blesková prostě infekce se šíří spiritismus po El celého espiritismo světa. entonces se expandió a través del mundo con la velocidad del rayo como Je una oblečen infección. do křesťanského hávu. Se vistió con atavíos cristianos. I místo, kde byl silný spiritismus na katolickém území, Y de un lugar en territorio católico donde el espiritismo era muy odtud poderoso, pochází katolík Hitler. apareció un católico creyente, Hitler. Tam bylo hnízdo spiritismu. Allí se produjo un caldo de cultivo de espiritismo. Odpadlé křesťanství. Cristianismo apóstata. Už v 18. století Ya en el siglo XVIII vzniká takzvané se osvícenectví, había originado el movimiento llamado které Ilustración, začalo rozleptávat živé prameny víry que comenzó a envolver completamente las fuentes de la fe. a zaútočili na písmo svaté. Atacaron la Sagrada Escritura. Ovoce toho ducha je francouzská revoluce, El espíritu suscitó la Revolución Francesa hesly volnost, rovnost, con bratrství, lemas como libertad, igualdad, ale fraternidad. ovoce guillotina seká po 10 hlavách nevinné oběti. Sin embargo, las guillotinas cortaban 10 cabezas a la vez.
Dnes je situace daleko horší. Hoy en día la situación es mucho peor. Koncem 19. století v křesťanství přichází ruch A modernismu. fines del siglo XIX, el llamado modernismo surgió en el cristianismo. Čili to je pokračování toho osvícenectví, Es la continuación del movimiento de la Ilustración. kdy vlastně jsou narušeny všechny základy víry. Todos los fundamentos de la fe son socavados. Modernisti používají vznešené pojmy. Modernistas usan términos nobles. Pro nepoučené lidi je to, jako by to bylo nějaká obnova křesťanství. Para la gente ignorante puede parecer como un tipo de restauración del A ve cristianismo. skutečnosti je to Sin likvidace. embargo, en realidad es su V destrucción. podstatě nevěří v Los inspiraci modernistas, písma, de hecho, no creen en la inspiración divina de la Sagrada Escritura, nevěří v božství Kristovu. no creen en la divinidad de Cristo. Přichází 20. století, Luego viene el siglo XX. vystupuje tady systém psychologů Freud a Jung. Un sistema de psicólogos aparece representado por Freud y Jeden Jung. prosazuje ateismus se El primero sexualismem, promueve el ateísmo en conexión con la jiný sexualidad, prosazuje spiritismus. el último espiritismo. A tito otcové moderní Y psychologie estos padres de la psicología moderna jsou v podstatě podvodníci a svůdci národů. son impostores y seductores de pueblos. Po ovoci se pozná strom i kořen. El árbol se conoce por su fruto. Dneska máme ovoce těchto takzvaných Hoy psychologií. podemos ver el fruto de estas llamadas psicologías. Jeden otevřel dveře ateismu, sexuální El zvrácenosti primero abrió la puerta al ateísmo y a la perversión sexual, a druhý tady okultismu. y el último al ocultismo, Který otevřel dveře que pohanství. subsiguientemente abrió la puerta al paganismo. Přichází první, druhá světová válka, Comienzan la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, která je ovocem odpadu křesťanské Evropy. que son el fruto de la apostasía de la Europa cristiana, Řekl chorého myšlení, de una mente enferma. ale nepřišlo pokání. Pero la gente no se arrepintió. Přichází 50. léta minulého století. En los años 50 del siglo pasado Nastává renesance okultismu. hubo un renacimiento de ocultismo. Přichází rocková hudba La música rock se originó v 60. letech, en los 60 které má své kořeny v satanském vůdu. y tiene sus raíces en el vudú satánico. Za touto hudbou není harmonie. Esta música no exhibe Za armonía, tou hudbou je duch nečistoty, duch násilí, duch tyranie. sino espíritu de impureza, violencia y tiranía. Pak přichází v 70. letech Kinsey se sexuální revolucí. En los 70 vino Kinsey con la revolución sexual. Po náboženské stránce En el aspecto religioso, je druhý vatikánský en ese momento se koncil, llevó a cabo el Segundo Který Concilio místo Vaticano, toho, que en vez de hacer aby urobil pravdivou diagnozu, un diagnóstico real vykonal pokání v katolické y hacer un církvi, llamado a la penitencia en la Iglesia Católica, řešil všechno možné, trató todo tipo de asuntos, jenom ne, co řešit měl. salvo los que eran más esenciales. Bylo potřeba robit pravdivé pokání. Lo más esencial es el verdadero arrepentimiento, Srdce k Bohu. volviendo corazones hacia Místo Dios. toho změnili oltáře tváří En vez de lidem. eso, dieron la vuelta a los altares para dirigirlos a la Ale gente. srdce křesťanů se odvrátilo od Boha. Y los corazones de los cristianos se apartaron de Dios. Proces odpadu začal stupňovat. El proceso de apostasía se intensificó. Už na koncilu bylo řečeno heretický výrok El concilio hizo una afirmación herética o takzvané úctě k jiným religiím. sobre la así llamada reverencia hacia las V otras podstatě je to religiones. úcta k En démonům. esencia, es reverencia por los demonios. A toto prosadil Jan Pavel II Eso fue promovido por Juan Pablo v II 80. letech v Asížu, en Asís en los 80s. kde s tímto gestem dal najevo, Su gesto implicaba že křesťanství a pohanství jsou alternativní cesty ke que el spáse. cristianismo y el paganismo son caminos alternativos de salvación. A to je hereze maxima. Esto es la herejía suprema. To nebylo řečeno slovy, No se expresó mediante palabras, ale to bylo řečeno gestem. se expresó mediante un gesto. A tento rozklad začal působit. Y la decadencia inició. Sexuální revoluce
takzvaně strhla sexuální tabu. Según se dice, la revolución sexual rompió tabúes sexuales. Otevřely se dveře homosexualismu, pedofilii a různým jiným zvrácenostem. Ella abrió la puerta al homosexualismo, a la pedofilia y a todo tipo de perversiones. To, co bylo amorální, Cosas amorales se začalo pokládat za normu, se convirtieron en la norma, za práva. en un derecho humano. V této době také se začíná formovat hnutí New Age. El movimiento de la nueva era comenzó a desarrollarse en el mismo periodo. Nyní vystupuje do popředí i politická elita, La élite política que estaba al frente která začíná brát do svých rukou program masonů. inició la implementación del programa masónico. A jednu měnu, Una moneda, jednu vládu un gobierno a jedno náboženství. y una religión. Ale to není náboženství křesťanské. Pero esta no es la religión To je cristiana, náboženství New es la Age. religión de la nueva Je to era, renesance pohánství. el renacimiento del paganismo, Tvrdý útok proti křesťanství. el ataque feroz sobre el cristianismo. Tento morální rozklad pomalu postupoval. Esta decadencia moral progresó. Po koncilu rovněž se otevřely dveře k herezím. El concilio también abrió la puerta a herejías. Modernismus, který byl Piem X. zakázán, El modernismo, condenado por San Pío X, po druhém vatikánském koncilu se stal vlastně duchovní stravou na všech teologických fakultách. se convirtió en el alimento espiritual de todas las facultades teológicas después del Segundo Concilio Vaticano. Nazýval se historicko-kritickou teologií. Se llamó teología histórico-crítica. On progresoval z protestantismu přes Bultmana Procedía del protestantismo a través del Bultmann a katolická církev ho posvětila za katolický. y la Iglesia Católica lo santificó como algo católico, Tuto herezi. este tipo de herejía. Tato hereze popírá inspiraci písma svatého, Esta herejía niega la inspiración de la Sagrada Escritura, popírá Kristovu spasitelnou smrt na kříži, la muerte redentora de Cristo en la cruz, popírá Kristovo historické a reálné vzkříšení. y la resurrección histórica y real de Cristo. Popírá podstatu celého křesťanství. Niega la esencia del cristianismo. Toto se učí na všech rimokatolických fakultách. Y este es objeto de estudio en todas las facultades católicas Proto romanas. přichází prokletí na celou rimokatolickou církev. Por tanto, toda la Iglesia Católica Romana ha caído bajo una maldición. A ovoce prokletí nese dnes Y hoy carga el fruto de la maldición. a do dneška. Hasta el momento presente, Tento duch farizeizmu a hereze drží jako v poutech celou církev. este espíritu de fariseísmo y herejía retiene a toda la Iglesia como con cadenas. Pokud se najdou nějací upřímní jedinci, Si hay algunas personas sinceras v řadách kněžstva, v řadách řeholníků, entre el clero y los religiosos, jsou likvidováni ellos son eliminados podlým způsobem. por medios arteros. Na začátku 3. tisíciletí, Al comienzo del tercer milenio, první desetiletí, je vyhlášena Lisabonská en smlouva. la primera década, el Tratado de Lisboa fue ratificado. To je antidesatero, Este tratado es un antidecálogo které prosazuje homosexualismus, que promueve la homosexualidad, čím ničí všechny morální křesťanské hodnoty. destruyendo así todos los valores morales y cristianos. Jaká je to tragédie, Es una tragedia že představitelé katolické církvi mlčí. que los representantes de la Iglesia Católica guardan silencio. Mlčí k zločinům hereze, prosazují ducha New Age, ducha Antikrista. Guardan silencio sobre las herejías, promueven el espíritu de la nueva era, el espíritu del a anticristo mlčí k pedofilii uvnitř y también guardan katolického silencio kněžstva. respecto a los crímenes de pedofilia cometidos por el clero católico, Hanba. que los cumbra la vergüenza. To je ale ovoce odpadu od víry v Krista. Sin embargo, ese es el fruto de la apostasía de la fe en Cristo. Ovoce za ducha
Asížu. el fruto del espíritu de Asís. Tyto duchovní Estas proudy tendencias espirituales z odpadlého západu procedentes del occidente apóstata působí i na pravoslavnou církev na Ukrajině v Rusku. influyen incluso en la Iglesia Ortodoxa de Ucrania y de Rusia. Tento rok Este año je historický rok pro Rusko, Ukrajinu i Bělorusko. es histórico para Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Heretický odpad La apostasía i mocenské struktury y las Eurosojuzu estructuras de poder de la Unión se Europea snaží prostě globalizovat Ukrajinu a potom i Rusko. tratan de globalizar a Ucrania y luego incluso a Rusia. Ukrajinu zachrání jedině Bůh. Ucrania solo puede ser salvada por Dios, Jedině Bůh. solo por Dios. Co máme robit? ¿Qué hacer? Je potřeba robit pokání, Arrepentirnos změnit y myšlení. cambiar de modo de ver las cosas. Biblický termín je metanoein a metastrofein. Hay dos términos bíblicos, metanoein y metastrofein. Čili máme změnit lživé myšlení světa Significan que debemos romper con el pensamiento falso del mundo a přijat zdravé myšlení, které je podpořeno y evangeliem. adoptar un pensamiento sano encarnado en el Evangelio. Ježíš říká, změňte myšlení a věřte evangeliu. Jesús dice, cambiad vuestras mentes y creed en el My Evangelio. máme věřit Kristovu evangeliu, Debemos creer en el Evangelio de Cristo ne nějakým demagogům, y no en algunos demagogos který vedou národy na jatky. que conducen a las naciones a la masacre. Ježíš za nás zemřel na kříži. Jesús murió en la cruz por nosotros. On nás miluje. Nos ama. On je Bohem. Es Dios. Bůh stvořil člověka. Dios creó al hombre. Bůh dal svého jednoroděného syna, Dios ha dado a su Hijo unigénito aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život para que věčný. todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida Jedna eterna. báje vypráví o jednom zlotřilém synovi. Hay un cuento que narra la historia de un hijo malvado Tento syn uzavřel s ďáblem smlouvu. que hizo un pacto con el diablo. Ďábel mu slíbil, že když zabije svoji matku El diablo le prometió que si mataba a su madre a donese mu na jedno místo v lese její srdce, y traía su corazón a un cierto lugar en el bosque, že dostane plný měch peněz. le daría una bolsa de dinero. Zločinný syn zabil matku El malvado hijo mató a su madre a když v noci nesl srdce na smluvené místo v temném y lesu, cuando por la noche llevaba su corazón al lugar designado en un bosque oscuro, zakopl o pařez tropezó con un tocón a srdce mu vypadlo na zem. y dejó caer el corazón en el suelo. A tu slyšel jemný milující hlas své matky. De repente oyó una voz suave y cariñosa de su madre. Synáčku, neublížil sis. ¿Te has hecho daño, hijo mío? Tato báje ukazuje na lásku matky k dítěti. Este cuento muestra el amor de madre por su hijo. U proroka Izajáše 49. verši je napsáno. El profeta Isaías escribe en el capítulo 49. Bůh mluví skrze proroka. Aquí Dios habla a través del profeta. I kdyby matka zapomněla na své vlastní dítě, Aun cuando la mujer olvidara al hijo de pecho, na plod svého luna, al hijo de su vientre, já, Hospodin, na tebe nikdy nezapomenu. yo, el Señor tu Dios, nunca me olvidaré de ti. Tvoje jméno jsem si vepsal do své dlaně. En las palmas de mis manos tengo esculpido tu nombre. Ano, v probodených dlaních Kristových, En las palmas perforadas de v Jesucristo, probodeném jeho srdci en su corazón perforado, je zapsáno tvé jméno. está esculpido tu nombre. Bůh tebe miluje Dios te ama, a ty se o to nestaráš. pero a ti no te importa. O všechno se staráš. Te ocupas de todo, Jenom ne pro svoji duši. menos de tu alma. Obrať se. Por tanto, arrepiéntete. Změň styl svého života.
Cambia tu modo de vida. Staraj se o tu nejdražší perlu, Custodia la perla preciosísima, kterou je tvoje duše, que es tu alma, která je stvořena Božím obrazem. creada a imagen de Dios. Co to je za demagogie? ¿Qué tipo de demagogia es esta? Že lidi v křesťanském prostředí, Que la gente en el ambiente zvláště cristiano, mladá generace, sobre todo los jóvenes, neznají podstatu křesťanství. no conocen la esencia del cristianismo. Více znají hinduismus, buddhismus, než křesťanství. Saben más acerca del hinduismo o del budismo que acerca del cristianismo. Zabývají se bojovým uměním, jogou, Practican artes marciales, yoga, otvírají se různým okultním praktikám Orientu, ávidamente adoptan todas las clases de prácticas ocultas de Oriente, ale jejich srdce odpadlo od Boha pero sus corazones se apartaron de i Dios, jejich myšlení. lo mismo que sus mentes. Ano, je boj o duši. La lucha por las almas continúa, Za mou i za tvou. por mi alma y también por la tuya. Uvědom si, jakou cenu má tvoje nesmrtelná duše. Date cuenta de cuán preciosa es tu alma inmortal. Bůh za tvoji duši zemřel. Dios murió por tu alma. Představme si váhy. Imaginemos la balanza. Na jedné straně je tvoje duše En un lado está tu alma, a na druhé straně en otro lado mohou být všechny poklady tohoto světa. pueden estar todos los tesoros de este mundo. Tvoje duše má větší cenu než všechny hmotné poklady tohoto světa. Sin embargo, tu alma es más preciosa que todos los tesoros materiales de este mundo. Protože to hmotné všechno pomine, Todas las cosas materiales se pasarán, ale tvoje duše je věčná. pero tu alma es eterna. Bůh ji stvořil k svému obrazu. Dios la creó a imagen suya. Ona je nesmrtelná. Es inmortal. Podstata duše, lidský duch, La esencia del alma es el espíritu humano touží po Bohu. que anhela a Dios. Jak říká svatý Augustín, San Agustín dijo: stvořil z nás pro sebe, o Bože, Nos has hecho, Señor, a para ti, nepokojné srdce lidské, dokud nespočine v tobě. y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Lidskou duši neuspokojí žádné bohatství, La alma humana no puede ser satisfecha por riqueza žádná kariéra. o carrera. Lidský duch touží po Bohu. El espíritu humano anhela a Dios. Jedině on, Ježíš Kristus, může dát pokoj, který svět dát nemůže. Solo Jesucristo da la paz que el mundo no puede dar. On dává ten pokoj každému. Él da esta paz a todos Kdo k němu přichází que vienen a Él a kdo mu dává svoji minulost a své hříchy. y le dan su pasado y sus pecados. On přišel na tento svět, aby vzal tvé hříchy. Él vino a este mundo para quitar tus pecados. On na Golgotě zaplatil za tebe. Él pagó por ti en el Gólgota. On vzal všechny tvé Él viny. quitó todos tus pecados. On jediný odpouští tvé hříchy. Solo Él puede perdonarte tus pecados. Žádné psychologie těch hříchů nezbaví. Ninguna psicología puede quitar tus pecados. Žádné meditace. Ninguna meditación. To všechno je jenom ubíjení lidského svědomí. Todo esto tan solo mata la conciencia To humana. svědomí jednou La vybuchne. conciencia va a explotar algún día, V nečekané chvíli. en un momento inesperado. A člověk, který ho Y dusí, entonces aquellos que trataron de ahogar su pak voz přijdou deprese. caerán en la depresión. A kdyby člověk dokázal dusit Y aun své si alguno svědomí logró ahogar la voz de la conciencia para toda su v vida, hodině smrti, en la hora de la muerte, svědomí se ozve. ella se hará oír. A potom člověk bude stát před Božím Y soudem. entonces uno comparece ante el tribunal de Dios. Nic není skryto, co nebude odkryto. No hay nada encubierto que no haya de ser revelado. Jsou různé skryté kamery. Hay varias cámaras ocultas
které sledují určité lidi. que observan a ciertas personas. Ale každý máme jednu Sin skrytou embargo, cada kameru, uno de nosotros tiene su propia cámara kterou je oculta, naše svědomí. que es nuestra conciencia. To nezlikvidujeme. Nunca nos desharemos de ella. My ho můžeme umlčet. La podemos poner en silencio. Ale všechny okamžiky tvého života jsou zachyceny. Sin embargo, todos los momentos de tu vida son captados. I tvé Y myšlení. asimismo tus To pensamientos. není jenom kamera z našeho svědomí, Pero no solo hay una cámara de nuestra conciencia kde je všechno zaevidováno, en la que todos los datos se almacenan. ale jsou to ještě i kamery Boží. También hay cámaras divinas. Bůh proniká každého z Dios nás. nos ve a cada uno de nosotros. Zná naše myšlení. Él conoce nuestros pensamientos. A záleží, na jakou cestu se člověk Y rozhodne. depende de cada hombre qué camino va a tomar. Náš život to je duchovní boj. To je rozhodování. Nuestra vida es una batalla espiritual, tiempo de tomar decisiones. Abo budu milovat pravdu, O amo la verdad, a to je nakonec Ježíš. y esta verdad es Jesús. On je pravda, cesta i život. Él es la verdad, el camino y la vida. Nebo uvěřím ďáblu a jeho lži O creo al diablo y sus mentiras a budu klamat sám sebe i y me druhé. voy a engañar tanto a mí como a Ale otros. přijde soud. Pero entonces vendrá el juicio final. A člověk může pichat hlavu do písku jako Sí, pštros. puedes enterrar tu cabeza en la arena como un A říct, avestruz, že je všechno v pořádku. fingiendo que todo está bien. Není. No, no lo está. Boží slovo říká, nic není skryto, co nebude odkryto. La palabra de Dios dice, no hay nada encubierto que no sea revelado. Dále, jestliže sami se Y después, si nos juzgamos a nosotros mismos, nebudeme souzeni. no seremos juzgados. Ježíš zemřel za tvé hříchy, Jesús murió por tus pecados y también por los míos. ale spasen bude jenom ten, Sin embargo, solo se salvarán aquellos kdo přijal Krista. que reciban a Jesucristo. V životě je jenom jedna nejdůležitější věc. Solo hay una cosa importante en tu vida, A to je, a saber, jestli máš anebo nemáš Syna Božího. si tienes al Hijo de Dios o no. Boží slovo říká, kdo má Syna Božího, má život věčný. La palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Kdo nemá Syna Božího, El que no tiene al Hijo de nemá Dios života. no tiene la vida. A dále apoštol píše, to vám píšu, abyste věděli, Y el apóstol añade, estas cosas os he escrito a vosotros para que sepáis že máte život věčný. que tenéis vida eterna. Jestliže ty dnes přijmeš Ježíše, Si hoy recibes a Jesús, jak? ¿y cómo? Skrze upřímnou víru. Por la fe sincera, V tu chvíli se znovu narodíš. en este momento nacerás de nuevo. Máš Syna Božího Tienes al Hijo de a Dios, máš život věčný. tienes la vida eterna. Jestli to cítíš nebo nesítíš, Si lo sientes o no, jestli to rozumíš nebo nerozumíš, si lo entiendes o no, to není podstatné. eso no es importante. Ty, když urobíš ten krok, Cuando realices este paso, tak se stává realitou. se convertirá en una realidad. Boží slovo to říká. Así dice la palabra A de ty Dios. později to i pochopíš, i to pocítíš. Más tarde lo entenderás y lo sentirás. Chceš být šťasten ¿Quieres ser feliz na rok, por un año, na 2, 2 años, na 20, 20 años, na do smrti? hasta la muerte? To je všechno málo. Es demasiado poco. Chceš být šťastný po celou věčnost? ¿Quieres ser feliz por toda la eternidad? Každý řekne ano. Todo el mundo va a decir, sí, Musíš přijat Ježíše za svého spasitele. tienen que recibir a Jesús como Co Salvador. to znamená? ¿Qué significa eso para ti? To znamená, že se postav do Boží přítomnosti. Esto significa que tienes que entrar en la presencia de Dios, Uvědom si, že Bůh tě vidí darte cuenta de que Dios te ve a že tě zná. y te conoce. Že zná všechny tvé minulé skutky. Él conoce todos tus hechos del pasado. Boží slovo říká, jestliže chodíme ve světle, La palabra de Dios dice, si andamos en la luz, krev Kristova nás očišťuje od
každého hříchu. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Opakuji, od každého hříchu. Repito, de todo pecado. A dále Boží slovo říká, kdo by vzýval jméno Hospodinovo, bude Y luego la spasen. palabra de Dios dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será To salvo. jméno Hospodinovo, El nombre del Señor, jméno, ve kterém je naše el spása, nombre en el cual está nuestra je salvación, jméno Ježíš, es el nombre de Jesús, Jehošua. Jehoshua. V něm je naše spasení. En él está nuestra salvación. Ježíš říká i tobě, Jesús también te dice a ti, hle, stojím u tvých dveří a klepu. he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Každý, kdo mě otevře, Si alguno abre la puerta, vejdu dovnitř. entraré a él A já budu s ním a on se mnou. y moraré con él y él conmigo. Ježíš teraz klepe na tvoje srdce Jesús llama ahora a tu corazón a čeká. y espera. Otevři mu vírou. Ábrele a él por la fe. Řekni mu, Pane Ježíši, přijď. Dile a Jesús, Señor Jesucristo, ven. Ty jsi zemřel za hříšníky. Tú moriste por los pecadores. Apoštol řekl, a já jsem první z nich. El apóstol dijo, de los cuales yo soy el primero. I ty to pověz. Di lo mismo. A on vejde do tvého srdce Jesús entrará en tu corazón a bude s tebou. y morará contigo. A dává ti věčný život. Él te da la vida eterna. Toto je nejdůležitější moment v tvém životě. Este es el momento más importante en tu vida. Pokud jsi byl pokřtěn, Si fuiste bautizado, je třeba, aby si znovu Ježíšovi jasně pověděl. es necesario que confieses tu fe otra vez ante Jesús mismo Obnovil svůj křest, y renueves tu bautismo, křestní tus slib, promesas bautismales, vědomně a dobrovolně. consciente y libremente, Uvěřil, že Ježíš je pravý Bůh, que creas en Jesús como Dios který verdadero, přišel na tento svět kvůli tobě, que vino a este mundo por tu causa aby ti dal život věčný. para darte la vida eterna. On byl odsouzen a ukřižován na Fue Golgotě. condenado y crucificado en el Calvario. On prolil za tebe všechnu svou krev, Derramó toda su sangre por ti, za všechny tvé hříchy. por todos tus pecados. A u tebe je jenom jedna podmínka. Hay solo una condición de tu parte, Otevřít mu své srdce, abrir tu corazón a Él, pozvat ho. pedirle que venga. Věřím, Pane, Señor, že ty jsi pravý Bůh. creo que eres Dios verdadero, Bůh z Boha, světlo ze světla. Dios de Dios, luz de luz, Pravý Bůh z pravého Boha. Dios verdadero de Dios verdadero. Věřím, že jsi za mne zemřel na Golgotě. Creo que moriste por mí en el Calvario. V tuto chvíli En este momento tě přijímám do svého srdce. te recibo en mi corazón. Věřím, že jsi zemřel za moje hříchy na Golgotě. Creo que moriste por mis pecados en el Calvario, Že jsi svou krví vymazal dlužní úpis. que borraste los registros de mi deuda con tu sangre. Ano, Sí, pokud ty ho teraz přijímáš Ježíše, si ahora recibes a Jesús, on nyní vchází do tvé duše. Él entra en tu alma. On očistuje tvoji duši od všech hříchů. Limpia tu alma de todos los pecados. Tvoje duše je bílá jako Tu sníh, alma es tan blanca como la nieve, očištěná krví nevinného beránka Božího. limpiada con la sangre del Cordero inocente de Dios. Boží slovo říká těm, kteří ho přijali. La palabra de Dios dice, a todos los que le A ty recibieron, jsi ho nyní přijal. y tú le has recibido hoy, Můžeš na znamení, že jsi ho přijal, urobit svatý kříž. como un signo de que has recibido a Jesús, haz la señal de la cruz A ústy také vyznat, y confiesa con tu boca že Ježíš je Pán, que Jesús es el Señor, že on je Bohem.
que es Dios. Těm, kteří ho přijali, dal A moc todos los que le recibieron les dio potestad stát se božími dětmi, de ser hechos hijos de Dios, dědici Božího království. herederos del reino de Dios. Ty se nemusíš bát smrti, No tienes que temer la ani muerte utrpení. o el sufrimiento. Ježíš půjde s tebou v Jesús te životě. acompañará durante toda la Ty můžeš vida. dávat své problémy, Le puedes dar tus problemas, dificultades, řešit je s ním. resolverlos junto con On Él. ti dá světlo a sílu. Él te dará la luz y la fuerza. Tuto zkušenost budeš mít. Tendrás esta experiencia.